Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. Hay tanta información en el metaverso, en esta famosa nube, hay tanta información en nuestros teléfonos, que la tendencia o una de las tendencias hoy día es olvidar demasiado rápido. Antes de la pandemia, el uso de los dispositivos móviles era de aproximadamente 2 horas con 30 minutos. Actualmente, estaba leyendo por acá un estudio. Actualmente el uso de nuestros dispositivos móviles pasó a más de 9 horas al día. Con tantísima información, recibiendo tanta información a cada momento, por supuesto que la tendencia es olvidar. O sea, estamos acuñando información, sacando información, metiendo nueva información, quitando nueva información. Y quizás esa es una de las razones por las que posiblemente la tendencia no sea nueva. Hay un libro en la Biblia que se llama Deuteronomio. En hebreo ese libro se escribe Devarim. Y eso significa vuélveles a recordar. El pueblo de Israel había caminado por 40 años en el desierto. Habían pasado una serie de sucesos, de crisis, de buenas temporadas, de malas temporadas. Y por alguna razón el pueblo de Israel posiblemente entró también en un olvido. Y Dios le dice a Moisés, escribe un libro que se llame Devarim, traducido como Deuteronomio, que significa en español, vuélveles a recordar. Parece ser que hay ciclos y que cada cierto ciclo y cada cierto tiempo Dios utiliza alguna señal del universo, Dios utiliza algunas circunstancias, Dios utiliza alguna voz. Puede ser la voz de un pastor, puede ser la voz de un párroco, puede ser la voz de mamá, de papá, de un amigo, puede ser la voz de una crisis, de una mala temporada. Dios, dice la Biblia, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos hace recordar algunas cosas que hemos estado olvidando. Hoy quiero hablarle de un tema que posiblemente para muchos no es un tema nuevo, pero que hay que volverlo a recordar. Esos temas que son fundamentales en la vida espiritual, en la vida de un hombre y una mujer que está puesta su confianza en Dios. Y hoy quiero hablarles de un tema que es sumamente importante en la vida de todos aquellos que hoy queremos mantenernos de pie, alcanzar sueños, alcanzar promesas, porque tengo que hablarle una vez más de un tema que parece un tema viejo, que parece un tema que todos conocemos, que parece un tema que todos manejamos, pero al final de cuentas, Devarim, vuélveles a recordar, porque de alguna manera u otra, si usted está escuchando este mensaje hoy, pastor, pero ya yo eso lo escuché la semana pasada, pero eso ya lo escuché la otra vez. Si lo estás escuchando otra vez hoy,
Esa es la señal, dicen los grandes rabinos cabalistas de Israel. Esa es la señal de que no importa qué has escuchado, al parecer ya lo olvidaste, porque Dios, la vida, el universo, la crisis, un mentor o una voz te está volviendo a recordar algo que tú dices que ya sabías, pero por alguna razón te la están poniendo hoy de frente. Así que acompáñenos en los próximos minutos, que quiero hablarle de un tema que parece un tema viejo, trillado, que todo lo manejamos, que todo lo tenemos. Se va a dar cuenta que de vez en cuando hay que volvernos a recordar este poderoso tema. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21, hay una historia, y de aquí quiero comenzar a fundamentar el tema que vamos a conversar hoy. Mateo capítulo 15, verso 21, voy a leer para usted, escúcheme. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, gritaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron o le decían: despídela, pues da voces tras nosotros, pega gritos, está echando a perder el culto, está haciendo un ridículo, está haciendo que la gente se distraiga. Jesús respondiendo les dijo: no soy enviado, le respondió a la señora, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y no solamente estaba gritando, no solamente estaba haciendo el ridículo, sino que también se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: lo sé, Señor, yo eso lo tengo claro, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces Jesús respondiendo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme tú quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Quiero que observe, quiero que lea con detenimiento detalles que muchas veces leemos pero no observamos. Lo primero que quiero que observe, o lo principal que quiero que observe de este texto, que hay muchísimo que enseñar y muchísimo que conversar, lo primero que quiero que observe, y así lo vamos a dejar claro, es la respuesta de Jesús bajo una exclamación, bajo una sorpresa: oh mujer, grande es tu fe. Lo dice Jesús: grande es tu fe. Nos vamos a ir a otro pasaje bíblico. Quiero que observe, quiero que vea, quiero que analice. Nos vamos a ir a otro pasaje bíblico que está en el libro de Mateo. Parece que estaba hablando de fe. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 15. Parece que Jesús estaba ahí en una temporada enseñándoles de fe a los discípulos. Alguien diría: ¿y quién le va a enseñar de fe a un judío? Si se supone que desde los tiempos de Abraham son los maestros, la nación, la casa de la fe, emuná para el judío. Pero aquí está Jesús de Barín, volviéndoles a recordar un tema que parece ser todos manejamos, pero que de repente lo olvidamos demasiado rápido, porque Jesús está hablando de la fe. Grande es tu fe. Estoy usando pasajes bíblicos, no estoy hablando lo que a mí me parece, lo que me estoy inventando. Pasajes bíblicos. Grande es tu fe. Mateo capítulo 14 dice, versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca de los discípulos estaba en medio del mar, y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Verso 25: se les vino una tormenta, se les vino una mala temporada, se les vino un tiempo de crisis.
llegó el famoso tiempo de no era lo que yo esperaba. Recuerda que hemos venido hablando de ese tema, cómo nos desilusiona y cómo nos quebranta el no era lo que yo esperaba. Y están los discípulos en una temporada de crisis, están los discípulos, llame a esa tormenta en la que están metidos, una mala temporada en su iglesia, llame esa tormenta en la que está metido, una mala temporada en su matrimonio, llame esa tormenta en la que están metidos los discípulos, una mala temporada en sus finanzas, en sus empresas, llame a esa tormenta, a esa crisis, esos malos días que nadie quiere. Ahí están metidos los discípulos. Verso 25, nos sumergimos de nuevo en la palabra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar a las 3 de la mañana, se turbaron, se llenaron de miedo y gritaban dentro del barco: ¡un fantasma! Este tema me encanta porque los discípulos sabían que los fantasmas existían. Temazo para la próxima semana. Ellos dicen: un fantasma, viene un fantasma. Y qué interesante, ya me piqué, porque el fantasma para los discípulos no estaba relacionado a un demonio, sino la figura de un difunto. Cierro el paréntesis, dejo expectativa para la próxima semana. Un fantasma, gritan y daban voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, atención, comenzó a ver lo que no tenía que ver. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y daba voces y gritaba: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le tomó por el brazo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo sacó del agua y lo puso en la barca. Quiero que observe la segunda frase en este texto. Mucho que hablar, ya le dije. Pero la segunda frase es: hombre de poca fe. A la mujer sirofenicia, a la cananea, le dijo: grande es tu fe. El mismo Jesús. Es el mismo Jesús que dice: fe grande, fe poca. Y más adelante, en el Mateo capítulo 13, versículo 31, para no tomar mucho tiempo leyendo acá, Jesús dice: hay mínimo 3 niveles de fe. Como grano de mostaza, poca fe. Como enredadera, una fe que se sostiene, una fe que me sostiene. Y dice: y una fe tamaño árbol, que es la que le dice a la sirofenicia: grande es tu fe. Bíblicamente, querido y querida, puedo decirle a la luz de la palabra, puedo decirle que bíblicamente existen como mínimo 4 niveles de fe. Pastor, me acaba de decir 3, ya le voy a revelar la 4. Porque Jesús dice a la mujer cananea: grande es tu fe. Ojo lo que le dice: hágase en tu vida conforme a tu fe. Luego le dice a Pedro: hombre de poca fe, te comenzaste a hundir no porque el diablo te estaba hundiendo, te comenzaste a hundir no porque la gente te está persiguiendo, te comenzaste a hundir no porque la crisis, a Pedro no lo está hundiendo la crisis, a Pedro, obsérvelo, a Pedro no lo está hundiendo la tormenta, a Pedro no lo está hundiendo el fuerte viento, a Pedro lo está hundiendo su poca fe. Hay temporadas que los cristianos pasan donde no es la crisis, es que me están atacando. No, tal vez sí, tal vez te estén atacando, pero ese ataque, si tu fe fuera una fe grande, ese ataque no te hace daño. Si la fe de Pedro hubiese sido una fe grande, Pedro no se hunde. La fe tiene niveles según la Biblia. Y este día de hoy, en este mindset,
yo necesito preguntarle, por si nunca se lo ha preguntado, porque a muchos le decimos, ¿tú tienes fe? Yo tengo fe. La pregunta del millón no es si tiene fe o no tiene fe. La Biblia dice que hasta los demonios tienen fe. La Biblia dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. No, la pregunta no es si tengo fe o no tengo fe. La pregunta es, ¿qué nivel de fe? ¿Qué tipo de fe es la que tú tienes? ¿Por qué, Palomo? Porque los grandes sueños que tú tienes, porque los grandes proyectos que tú tienes, porque los grandes anhelos que hay en tu corazón, los vas a lograr no con una fe pequeña. La fe pequeña es la que te hace hundirte. La fe pequeña es la que te hace flaquear. La fe pequeña, hoy me doy cuenta, escúcheme bien, y este ejemplo está mortal. Porque el que tiene la fe pequeña no es el hermanito aquel. El que tiene la fe pequeña no es la hermanita aquella. No, el que tiene la fe pequeña era un discípulo de Jesús. Entonces lo que la Biblia da a entender es, si hasta un discípulo de Jesús puede tener una fe pequeña, ¿por qué? Porque no cultivó su fe. Jesús dice que la fe es como una semilla. En otras palabras, hay que cuidarla, hay que cultivarla. Y si usted y yo no cuidamos nuestra fe, y si usted y yo no cultivamos nuestra fe nunca va a crecer. Jesús habla de fe pequeña, Jesús habla de fe grande. Jesús dice que la fe es como una semilla. Jesús nos está enseñando que la fe hay que cultivarla. Desde Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 15, Jesús nos viene hablando de la fe, nos viene revelando la fe como una semilla, la fe hay que cuidarla, la fe hay que cultivarla, la fe hay que cuidarla, la fe hay que cultivarla. Anote esto, por favor. Cuidar y cultivar son dos cosas distintas. Y todos tenemos un nivel de fe, pero no todos tienen el mismo tipo de fe, porque algunos cuidan y algunos cultivan su fe. Algunos se quedaron con una fe pequeña, algunos tienen una fe un poco más grande. Jesús habla en la parábola de la semilla de mostaza que hay una fe que es como una planta, como una enredadera de esas que se agarran. Algunos tienen una fe un poquito más grande que pequeña, pero no tan grande como grande, sino una fe que alcanza para sostenerse. Pero es este tipo de fe, escuche bien, grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. Y le dice a Pedro, te estás hundiendo por falta de fe. Cuando yo leo esto, me siento sumamente desafiado, porque entonces yo digo, me hundo o camino sobre la crisis, no por lo que está pasando alrededor mío. No es lo que pasa en Ucrania, no es lo que pasa en Estados Unidos, con todo respeto. No es lo que pasa allá en Venezuela, no es lo que está pasando en el mundo. No son los ataques mundiales, de guerras mundiales, no son las quiebras financieras. La tormenta puede estar, el problema no era la tormenta, el problema fue que Pedro descuidó cuidar y cultivar. Pedro descuidó su fe. Y cuando descuidó su fe se fue cayendo. Cuando Pedro se baja de la barca a caminar sobre la crisis, Pedro tenía una fe grande. Ojo, cuando Pedro comienza a poner su mirada en lo que no tiene que estar mirando, cuando Pedro comienza a escuchar lo que no tiene que estar escuchando, ojo, ya le estoy dando dos consejos. Cuando Pedro comienza a poner su mirada en lo que no tiene que estar mirando, cuando Pedro comienza a poner su oído, comienza a escuchar lo que no tiene que andar escuchando, la fe de Pedro comienza a decrecer. Atención. Y lo lleva a un punto donde aquella fe grande que un día tuvo, atención cristianos, hay muchos cristianos evangélicos que piensan, oh, yo soy un hombre de mucha fe en los años 90, pero la fe que tienes hoy es la fe número 4, que ya se la voy a revelar, y un día descuidaste la fe, un día dejaste de cultivar tu fe, y aquella fe que un día te sirvió para caminar por las aguas en los años 90, en los años 2000, hoy te estás hundiendo. No porque la crisis sea grande, no porque te persiguieron, no porque te humillaron, no porque nunca te entendieron. Sanemos el corazón. Se nos está cayendo el sistema porque nuestra fe ha disminuido. Es pues la fe. Es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11. ¿Sabe? Estamos entendiendo que la fe tiene niveles, número 1. Estamos entendiendo que la fe hay que cuidarla y cultivarla, número 2. Estamos entendiendo que en algún momento de mi vida yo pude haber tenido una fe grande.
como la que tuvo Pedro para bajarse del bote. Pero también estamos entendiendo que Pedro comenzó a prestarle atención a lo que no era importante. Pedro comenzó a meterse en la vida de otros, que no era importante. Pedro comenzó a ver los defectos de la gente o de la iglesia, que no es importante. Todas las personas y todas las iglesias tienen defectos. Pedro comenzó a escuchar lo que no tenía que escuchar. Pedro comenzó a poner el oído en comentarios que no tenía que poner el oído. Y la fe de Pedro se fue gastando. Hasta que cuando Jesús lo rescata, le dice: hombre de poca fe, te estás hundiendo porque tienes poca fe. Pero hay un cuarto nivel de fe, y quiero llevarlo al libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Voy a leer una mezcla entre la versión Dios para Todos, y voy a leer una parte también de la versión Dios habla hoy. Así que si no calza con su Biblia Reina Valera 60, es porque estoy leyendo dos versiones distintas. Pero escuche lo que dice 2 de Timoteo 1, del 3 al 6. Espero que vaya anotando en este estudio de la fe, porque es muy importante. Más adelante, si el tiempo nos da, voy a explicar 2 o 3 cositas rápidos sobre lo que quiero maximizar del tema de la fe, porque la Biblia dice: más el justo por la fe vivirá. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, viviremos por ese depósito de fe que está en nosotros. La pregunta que yo me hago hoy no es si tienes fe. ¿Tú tienes fe? Claro. Los demonios también tienen fe, claro. Los demonios tiemblan, claro. No, la pregunta no es si tienes fe. La pregunta es: ¿qué tipo de fe tienes? ¿En qué nivel está tu fe? ¿Poca fe? ¿Mediana fe? ¿Grande fe? ¿O el cuarto nivel que vamos a ver por acá, que está peor que nunca? 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 1, verso 3. Querido Timoteo, doy gracias a Dios por ti y te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Verso 5, 2 de Timoteo 1, 5. Ahora sí, despacio. Voy a leer primero lo que me interesa presentarle, y luego le voy a explicar 2 o 3 cosas más. Me acuerdo de tu fuerte fe, o sea, de tu gran fe, pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela y tu madre, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti y que recibiste por medio de la imposición de mis manos. En este pasaje, antes de ir a todos los detalles que aquí se esconden y que espero que los pueda anotar, el primer detalle que quiero que vea es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo que la fe tiene que ver con una fogata. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don de Dios? Está hablando de la fe. Está hablando de que Timoteo tiene una fe fuerte. Está hablando que Timoteo tiene una fe heredada de su madre, que también fue heredada de su abuela. Está hablando de que Timoteo tiene una fe grande. Y le dice: aviva el fuego de tu fe. En otras palabras, cuida tu fe. ¿Recuerda? Estábamos hablando cuidar y cultivar. Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes una gran fe, cuídala, cuídala, cuida la fogata, cuida la fogata, cuida la fogata, porque si no cuidas la fogata, se te va a apagar. Señoras y señores, hay cristianos que en algún momento de su vida tuvieron la fogata de la fe encendida, una gran fe. Hay cristianos, yo vengo de una iglesia de los años 90, yo sé de lo que estoy hablando, y sé que hay muchos que a veces nos miran por las redes sociales, a otros les envían la enseñanza en redes sociales, pero déjame decirte, yo conocí muchos cristianos que en los años 90 tenían una fe grande, una fogata grande, eran hombres de inspiración, eran mujeres de inspiración, pero descuidaron el don de Dios, descuidaron el don de la fe, descuidaron la fogata, y la fogata se les fue apagando, 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 se apagó.
Lo único que quedaron fueron cenizas de fe. Y es el cuarto nivel, cenizas de fe. Jesús habla fe pequeña, Jesús habla fe grande, Jesús habla de una fe intermedia que me sostiene, y Pablo nos revela por medio del Espíritu Santo que si la fogata no se aviva, se apaga, y que cuando el fuego se apaga, lo que quedan son cenizas. Y recordé aquel viejo refrán que dice: donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Y qué significa este refrán? Que donde hubo una relación muy bonita o muy caliente, quedan buenos o malos recuerdos. Y me di cuenta por qué muchas veces me topo hombres y mujeres que se congregaban conmigo en la iglesia en los años 90, y esos hombres y esas mujeres solo me hablan de recuerdos. ¿Te recuerdas, Palomo, aquella iglesia tan bonita que teníamos? ¿Te recuerdas la alabanza? ¿Te recuerdas la adoración? ¿Te recuerdas la escuela dominical? ¿Te recuerdas los jóvenes? ¿Te recuerdas los paseos que hacíamos a la playa? ¿Te recuerdas lo bonito que era? ¿Te recuerdas las noches de vigilia? ¿Te recuerdas? Querido, déjame decirte una gran verdad. Devarim, vuélveles a recordar. Si tu fe está basada en recuerdos, tengo que darte la mala noticia de que tu fe está apagada. Estás viviendo de cenizas de fe. Porque fue una bonita iglesia, fue una bonita iglesia. Fue una buena temporada, fue una muy linda temporada. Eran lindas las noches de vigilia, eran muy lindas. Eran lindos los 31 de diciembre en aquellos años, eran muy lindos. Los paseos a la playa, los campamentos juveniles, todo eso fue muy lindo. Pero yo no puedo vivir de cenizas. Yo no puedo vivir de recuerdos. Hoy, déjeme decirle con todo cariño y con un orgullo santo, si se puede decir la frase, hoy yo me recuerdo de lo que pasó el fin de semana en el culto donde estaba yo predicando, donde estábamos en la alabanza. Hoy me acuerdo de lo que pasó la semana pasada. Hoy me acuerdo de los paralíticos que se han levantado hace un mes. Hoy me recuerdo de los niños o las niñas que se le hicieron curvita en los pies. Ahorita me estoy recordando de hace 8 días que estuve en Limón, donde en una iglesia a una niña se le estiró un piecito, donde se hicieron curvas a las personas. Hoy me recuerdo de hace unos meses atrás en Nicoya, Guanacaste, donde una mujer que había sufrido un accidente y estaba paralítica por 8 años, se levantó de su silla de ruedas, caminó, dejó la silla de ruedas en el altar, y me acuerdo de ese fuego, me acuerdo de esa fe. Yo me acuerdo de lo que Dios está haciendo en el monte con las mujeres que suben a orar. Yo me recuerdo de lo que Dios está haciendo con los hombres en el monte cuando suben a orar. Yo me recuerdo de lo que está pasando hoy y doy gracias a Dios y guardo un grato recuerdo y un grato cariño, no me malinterprete, por la iglesia de los años 90, allá donde me congregué, allá donde nos congregábamos. Doy gracias a Dios por los campamentos, doy gracias a Dios por las vigilias, por los fines de año, por todo lo que pasó. Pero querido y querida, ese fuego ya no calienta. Ese fuego ya se apagó. Y es tan fuerte lo que le voy a decir, porque hoy me encuentro una generación de hombres y mujeres que dicen: yo creo en Dios, pero no se congregan, no sirven a Dios, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de alabar, dejaron de adorar. Ellos dicen: es que he madurado y hoy yo tengo una relación con Dios desde mi casa. Eso es mentira, eso es un engaño del diablo. No existe relación con Dios en la casa. No existe una relación con Dios. Y la Biblia, no lo dice Víctor Palomo, la Biblia dice: no dejando de congregarse. Si la Biblia dice: donde estén 2 o 3 reunidos, ahí enviaré mi fuego. Si la Biblia dice: habitando los hermanos juntos en armonía. No me venga a sacar cenizas de fe. Esas son, escúcheme, hoy hay un montón de cristianos con ceniza de fe, inventando doctrinas, no desde mi casa, no viendo programas de televisión. Hoy se pastorean uno con este, el otro con aquel, el otro. Conozco gente que hoy anda viendo y preparando el búnker para cuando venga el anticristo. Conozco otros que andan ahí haciendo doctrinas proféticas falsas. Eso es pura ceniza de fe. Esa fe no sirve. Óigame lo que le voy a decir con respeto, con cariño, pero estas cosas es la voz profética, hay que decirlas. La mayoría de estas personas que hoy dicen: es que yo he madurado,
Muchos de ellos están llenos de rencor, porque cuando el fuego de la fe se apaga, escúcheme, cuando el fuego de la fe está ardiendo, a ti te pueden herir, pero el fuego de la fe sana tu corazón. Cuando el fuego de la fe está ardiendo, a ti te pueden criticar, te pueden perseguir, te pueden hacer injusticia, pero ese fuego de la fe sanará tu corazón y te dará fuerza para seguir un día más, una semana más. El fuego de la fe es la que nos da la pasión. Escúcheme, yo comencé a servir a Dios desde el año 1990 oficialmente, y hoy sigo de pie casi 33 años después. Me han herido, sí, me han criticado, sí, me han rechazado, sí, me han pisoteado, sí, me han robado, sí, me han apuñalado por la espalda, sí, pero hoy doy gloria a Dios porque todas esas heridas que llevo en mi cuerpo no son más que la evidencia de que cuando uno está perseverando en la fe, no importa lo que pase, no importa lo que venga. No estoy diciendo que fue bonito. He pasado temporadas muy duras. He pasado temporadas donde he llorado lágrimas amargas. He pasado temporadas donde a veces le digo a Dios, esto no tiene sentido. Me he sentido solo, me he sentido defraudado. Pero quiero decirle, como decía el apóstol Pablo, estas marcas que llevo hoy en mi cuerpo son la señal irrefutable que cuando la fe está viva, la pasión no se apaga, la visión no se apaga, el corazón por Dios sigue latiendo, las manos se siguen levantando, la boca seguirá confesando que Jesucristo sana, salva, liberta. Es entonces donde un día simplemente dices, ciertamente dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hoy bendigo a todos los que se quedaron atrás. Hoy bendigo a los que me han hecho heridas. Hoy bendigo a los que nos han golpeado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué los bendice? Porque ellos ayudaron a formar el hombre que soy hoy. Hoy me doy cuenta que todo era necesario. Pero cuando la fe se apaga, cuando la fogata se apaga, te vuelven a ver feo y te resientes. Cuando la fogata se está apagando, atención querido, atención querida, cuando el fuego de la fe se está apagando, alguien te hace algo y ya no te quieres congregar. No, es que yo no me congrego porque ahí están aquellos hipócritas. Discúlpeme, esos son cenizas de fe. Deje de hablar ceniza. En todos lugares del mundo hay gente hipócrita. En su trabajo hay gente hipócrita y usted no deja de ir al trabajo. En el banco hay gente hipócrita y usted siempre va al banco. En el autobús hay gente hipócrita y usted usa el autobús. Pero hoy se está inventando excusas. Hoy se le está apagando escúcheme, cuando a un cristiano se le está apagando el fuego de la fe, se llena de excusas, se llena de razones, se llena de justificaciones, se llena de ideas, se llena de doctrinas. No es que no hace falta ir, es que no hace falta estar conectado, es que yo desde mi casita, yo aquí estonzo, alabo a Dios, y yo aquí congrego a Dios, y yo aquí empiezan a inventarse cosas que no están en la Biblia, y comienzan a sacarse filosofías extrañas, y por ahí terminan algunos haciendo búnker para cuando venga el anticristo, y por aquí terminan otras dos viejas locas por allá, otros viejos locos por allá, haciendo desórdenes porque se les apagó la fe. Y cuando el fuego de la fe se apaga, nos llenamos de excusas, de justificaciones, de razones. No, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia solo gente hipócrita va. ¿Y usted qué quería que fuera la iglesia? Si la iglesia está llena de gente imperfecta. ¿De qué quería que estuviera llena la iglesia? Es que a usted lo engañaron. A usted la engañaron en los años 90, donde nos hicieron pensar que la gente buena era la que iba a la iglesia, que cuando uno lleva a la iglesia dejaba de ser malo y dejaba de ser un ser humano. Están engañados, eso no es verdad. A la iglesia va gente imperfecta, gente que lucha todos los días, gente que tenemos una humanidad, gente que cuando venimos conduciendo y se nos atraviesa alguien, se nos levanta la sangre. Pero cuando la fe está ahí, la fe nos da equilibrio, la fe nos da razón, la fe nos dice hasta aquí, la fe nos da fortaleza. Pero cuando el fuego de la fe comienza a apagarse, excusas, no, yo no volví, y espérenme porque no he terminado, y no me apague el televisor ahorita, ni la computadora, ni el teléfono, no me lo apague ahorita, aguánteme, porque usted sabe que le estoy hablando a la luz de la palabra, no le estoy hablando ni con el hígado, ni con las bilis, ni con el vaso, le estoy hablando a la luz de la palabra. Y hay palabras que nos ponen incómodos, y uno dice, caramba, pero usted sabe que es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúcheme bien.
cuando la fe se apaga, cuando el fuego de la fe se está apagando, a uno le hacen una mala cara. Cuando el fuego de la fe se está apagando, y escúcheme, yo no estoy diciendo que en la iglesia no pasen cosas. Yo no estoy diciendo que los pastores no hieran a la gente. Yo no estoy diciendo que los líderes no hieran a la gente. Pasa. Ha pasado desde los tiempos de Jesús. Pasaba desde antes de Jesús. Ha pasado y seguirá pasando. Esa es la iglesia. Pero cuando mi fe está fuerte, qué tremendo esto. Cuando la fe de Pedro estaba fuerte, a Pedro le importaba un pepino, discúlpeme la palabra, la tormenta, la lluvia, los relámpagos, ¿cierto o no? Le importaba un pepino. Cuando mi fe está fuerte, hablan mal de mí, a mí no me importa, no me hace daño. Me critican, no pasa nada, yo voy para adelante. La gente me quiere levantar y hacer, no importa, yo voy para adelante, porque cuando mi fe es fuerte, la tormenta, cuando mi fe es más fuerte que la tormenta no podrá detenerme jamás. Pero cuando el fuego de la fe, dice Pablo, cuida, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego de tu fe. Porque si no avivas el fuego de tu fe, se te va a apagar la fe y se te va a volver un cenicero. Un cristiano con cenizas de fe. Es que ya yo serví. Es que yo en otro tiempo, lleno de excusas, voy de nuevo porque esto es importante, de justificaciones, de razones, de doctrinas, de ideas, de filosofías. Todo lo saben, todo lo justifican. ¿Por qué no canto? ¿Por qué no alabo? ¿Por qué no me congrego? Querido y querida, cenizas de fe. Lo más fuerte del caso, dentro de lo que vengo hablando, es que dice Pablo, me acuerdo de tu fuerte fe, me acuerdo de tu gran fe. Pablo sabía lo que Jesús había enseñado, que hay fe pequeña, que hay fe grande. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes una fe grande. Atención, atención. Pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas, fuerte, lleno. La Biblia, como diría el negrillo que sale en los memes, aquí está, grande y llena. La pregunta que tengo que hacerte hoy no es si tienes fe. La pregunta que tengo que hacerte hoy es, ¿qué tipo de fe mantienes hoy? ¿Grande o pequeña? ¿Llena o vacía? ¿Encendida o apagada? 3 niveles de fe: grande o pequeña, llena o vacía, encendida o apagada. Viene lo fuerte. Me acuerdo de tu gran fe, pues tienes la misma fe que primero tuvo tu abuela y tu madre. Agárrese. Biblia, no es Víctor Palomo, Biblia. Tienes la misma fe. ¿Cuál era la misma fe? Grande. Mi abuela Loida tenía una fe grande. Mi abuela le heredó a mi madre Eunice una fe grande. Y mi madre Eunice le heredó a Timoteo una fe grande. La fe que tú tienes es la fe que tú le vas a heredar a tus hijos. Biblia. Porque la Biblia me dice que la fe de los padres se le hereda a los hijos. Voy de nuevo, con todo respeto y cariño. Pero estas son las cosas que si usted no mueve el canasto, la hojarasca no se va a salir nunca. Vamos a vivir acomodados en excusas y justificaciones. Y no hay nada peor para la iglesia que la ignorancia. De esa generación de los años 90 que le vengo hablando, de esos cristianos del año 2000, 2010, 2005, que un día estuvieron en el fuego, pero hoy no están. De esos cristianos que hoy lo que le queda son cenizas de fe. Fuerte. El 90% de sus hijos hoy no están en Cristo. El 90% de sus hijos tienen hijos botados en la calle. Se volvieron alcohólicos, adictos, desordenados.
Se casaron con la primera que apareció, con el primero que apareció. Sus vidas hoy es un desorden. Porque la fe, la ceniza de fe que sus padres tenían, fue lo que heredaron a sus hijos. El 90%, no todos, el 90% de los hijos de aquellos que un día tuvieron una gran fe y que se apagó, son la réplica de la fe de sus padres. Peleados con la iglesia, peleados con los pastores, resentidos con la iglesia. No, yo no me volví a congregar porque a mi mamá una vez la hirieron en la iglesia. Cenizas de fe. La fe se hereda. ¿Qué tipo de fe le estamos heredando a nuestros hijos? Grande, pequeña. Fuego, ceniza. La fe se hereda. La fe hay que cuidarla y la fe hay que cultivarla. Porque la fe que no se cuida y la fe que no se cultiva se apaga. Deuteronomio, dijo Hashem a Moisés, vuélveles a recordar que el justo vivirá por fe, que tu familia se mantendrá de pie por fe, que en las malas temporadas será la fe la que te haga salir adelante, que es por la fe que las murallas de Jericó caen, que es por la fe que Goliat es derrotado, que es por la fe que el mar se abre. Es la fe, la llave que te va a dar el milagro que estás ocupando. Es la fe, la llave que te va a dar la sanidad que estás ocupando. Es la fe la que llama las cosas que no son como si fueran. Es la fe la que transforma hombres. Es la fe la que transforma familias. Es la fe la que transforma hijos. Es la fe la que transforma matrimonios. Es la fe la que nos sostiene de pie en tiempo de crisis. Es la fe la que nos da fortaleza cuando las circunstancias se nos están cayendo. Es la fe la que nos mantiene con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la fe la que nos da un ánimo, que es la fe, lo que estoy sintiendo aquí por dentro, así que me hace una efervescencia en mi sangre. Hoy entiendo que es la fe, es esa fe que no puedo dejar que se apague, porque si esa fe se apaga, el sentido de la vida se apaga. ¿Qué será de nuestros hijos sin fe? Mortales. Una generación de mortales, una generación de incógnitos, una generación de hombres y mujeres que se quedaron en el camino. Hoy ruego al Espíritu Santo para que muchos de nuestros hijos o muchos de esa generación que le quedó cenizas de fe, hoy ruego para que el Espíritu Santo, como si fueran las alas de un águila, sople nuevamente sobre nuestro territorio y que muchos de esas cenizas que hoy están apagados vuelvan a encenderse de nuevo, porque eso puede pasar. A eso, damas y caballeros, se le llama un avivamiento. Cuando las cenizas de fe vuelven a encenderse y cuando las que están encendidas toman otro nivel. Cultivar y cuidar la fe no es nada sencillo, pero tampoco es algo del otro mundo. Tenemos que seguir adelante, tenemos que cultivar la fe. Jesús dice: los milagros que estás esperando, las respuestas que estás esperando, se lo dice a la mujer sirofenicia: grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. Es nuestra fe la que abrirá puertas que nadie puede abrir. Es la fe la que traerá contactos que nadie puede traer. Es la fe la que abrirá milagros que nadie puede hacer. Es la fe la que levantará de nuevo negocios que han sido caídos. Es la fe la que restaurará familias, hijos, matrimonios, hombres, mujeres. Es la fe. Pero también Jesús termina diciéndole a Pedro: Pedro, te estás hundiendo. Y el problema no es externo, es tu poca fe. Deuteronomio, vuélveles a recordar. ¿Qué le parece si guarda este mensaje? ¿Qué le parece si medita en estas palabras? ¿Y qué le parece si en la próxima entrega de Mindset, de esta frecuencia del alma, yo le doy 2 o 3 consejos, además de 2 o 3 testimonios de cómo la fe funciona, más que las pastillas, más que el dinero, más que las conexiones? Y no estoy minimizando nada de eso. Yo creo en los doctores, creo en las pastillas, creo en los títulos, creo en el dinero, por supuesto. Pero hay un día en que ya no será ni por pastillas, ni por títulos, ni por dinero, ni por conexiones. Será por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.